estamos viendo nosotros, vamos a comenzar la materia justamente, Introducción a la Teología Reformada. ¿M? ¿Qué es la teología reformada? ¿Qué es lo que nos enseña a través de la teología reformada y cuál es el propósito de ella, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, ahí le envié el bosquejo para que usted pueda seguirme mientras voy dando la clase, es poder entender que la teología reformada es una teología, ¿sí? Es una teología. Y la intención y el propósito de esta materia es obviamente ofrecer algo claro, algo sencillo, algo aplicable a nuestras vidas que podamos tal vez responder a la pregunta que naturalmente se formula. ¿Qué es la teología reformada? Es bueno aclarar que la teología reformada no es una denominación, ¿sí? Porque tal vez es muy probable, nosotros, nuestra iglesia se identifica como Iglesia Bíblica Reformada y hay muchas iglesias que han tomado exactamente la identidad como una iglesia reformada. Pero no es o no sería sano encasillar en una denominación, sino más bien es entender la etimología de la palabra teología, ¿sí? Es importante entender que la teología de por sí es una ciencia, hermanos, es una ciencia porque es un estudio, es un tratado de todo lo referente en cuanto a Dios o cómo Dios se ha dado a conocer. Nosotros debemos tomar con sumo respeto el hecho de decir estudiar a Dios, porque a veces nosotros cuando relacionamos la palabra ciencia o estudiar a algo, es como naturalmente nosotros podemos ver que nos lleva a la imaginación como poner a Dios en un microscopio y estudiarlo. No, no es esa la forma, ¿sí? Es como Dios se ha dado a conocer, cómo podemos nosotros crecer en el conocimiento de Dios. Y una de las cosas que quiero recomendar tanto a los hermanos que están participando de la clase, como también a todos los que en algún momento pueden ver esta clase, y a todos los hermanos, no le tengan miedo al estudio de la teología, ¿sí? A veces el solo hecho de decir, vamos a estudiar, para muchos tal vez es un gran desafío, o tal vez en forma peyorativa, muchos dicen al que es ignorante, anda a estudiar, como diciendo, no sabes nada. Y lo peor de que muchas veces se ha caído en que el estudio o la demasiada letra apaga justamente la obra espiritual de la iglesia. Y en realidad nosotros podemos ver que el propósito de Dios de las escrituras es que le conozcamos. Él se ha dado a conocer, el Dios infinito, el Dios eterno, el autosuficiente, el autoexistente. No podría ser posible que nosotros conozcamos todo de Dios en nuestra naturalidad pecaminosa, caída y nuestra mente finita. Sí o sí necesitamos nosotros entender que de lo que de Dios se conoce podemos ver que las escrituras revela o Él se da a conocer lo que quiere que nosotros sepamos. Entonces, la teología es una ciencia que estudia todo lo referente a Dios, en cuanto a su divinidad, lo divino, sus atributos, así también como las creencias o las doctrinas que se van formando a través del resultado de conocer a Dios, y por supuesto, entendiendo que se formulan esos textos o conjuntos de dogmas, doctrinas, en la cual se podría establecer como algo sagrado o distintivo de una religión. Pero también nosotros debemos entender que debemos enfatizar en el análisis que se hace. Se hace un análisis a través de la teología para poder entender lo que es divino y obviamente lo que marca como una diferencia de las cosas creadas, de las cosas de este mundo y todo lo que tenemos que ver nosotros referente a la conducta, a la fe, a la moral, a la existencia, a todo lo que pueda ser claramente identificado como en el marco de la religión o de la filosofía misma. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer inicialmente, antes de ir a responder qué es la teología reformada o para qué sirve o por qué yo tengo que decir voy a estudiar teología reformada. Desde el vamos, comenzamos a ver la etimología de esta palabra, que la palabra misma griega, la palabra teología, es una composición de dos palabras que transmiten un propósito o un mensaje. La palabra teos es la palabra traducida del griego como Dios. La palabra logos o logía es el estudio o el tratado, o de la misma derivada de la palabra logos, que es la palabra palabra, valga la redundancia.
Como Juan lo expresa en su evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que está diciendo esta palabra verbo está diciendo que es el logos o es la palabra, que es lo que significa en la traducción. O sea, no está mal decir que la palabra logos, estudio, tratado, es lo que hace referencia a la razón en ejercicio del conocimiento, la cual uno puede adquirir a través de la manera que Dios nos ha creado, que es aprender por medio del conocimiento, por medio de la experiencia y por medio de la razón en la cual nosotros podemos dar un juicio certero o tal vez equivocado, depende cómo sea la aplicación de lo que nosotros tengamos en cuanto a lo que es esta misma esencia de la palabra logía o estudio, ¿sí? Entonces, si unimos estas dos palabras, teología, estamos haciendo referencia al estudio de Dios o tratado de Dios. O no está mal decir directamente que teología es la palabra de Dios. Entonces, perderle el miedo a la teología por la terminología es esencial para que todo cristiano sea principalmente revitalizado. También que adquiera conocimiento. Dios quiere que nosotros le conozcamos. En su palabra hace mucho hincapié en cuanto a la necesidad de escudriñar, de buscar, de meditar en la palabra. Tenemos el Salmo 119 que por excelencia está resaltando justamente la necesidad de ser vivificados por la palabra del Señor, meditando en ella de día y de noche, como dice el Salmo 1. Entonces, lo que todo esto nos está mostrando, la misma esencia de la palabra teología, nosotros vamos a ver que si la teología es el estudio de Dios, la palabra de Dios es la forma en la cual nosotros podemos conocer a un Dios que se da a conocer y que nosotros podemos disfrutar entendiendo quién es Él. ¿Por qué? Porque si etimológicamente esta palabra teología significa estudio de Dios, el discurso de Dios, el tratado de Dios, lo que está expresando principalmente es descubrir lo que la Biblia revela como el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, los dichos de Dios y la obra de Dios. Tal vez en estos 5 puntos o estos 5 aspectos de la teología nos ayuda a abrir un abanico grande de manera de poder llegar a conocer mucho más al Señor. Pero si hablamos de teología en sí mismo, tenemos que entender nosotros, hermanos, que la teología en sí misma se puede conocer de la siguiente manera. Si usted presta atención a lo que le voy a enseñar ahora, probablemente algunos ya lo saben y lo quieren recordar, pero si usted presta atención va a entender lo que es la diferencia de la aplicación de la teología y poder de esa forma desarrollar un carácter que le va a ayudar a crecer, no solamente en conocimiento, sino en la aplicación de ese conocimiento para que sea el crecimiento de la vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos primeramente? Tenemos una teología natural. Todos nacemos con una teología natural. Esta teología natural, que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, hace referencia a que Dios se da a conocer por medio de la creación, o sea, la observación de la creación, la experiencia que uno tiene al vivir en un mundo, a tener una relación de ver el sol, ver la luna, ver las estrellas, ver la creación misma. Tal vez aquellos que tienen más curiosidad de empezar a estudiar, por ejemplo, la fauna, la flora, los astros, las estaciones climáticas, algunos ya directamente entran a la parte científica de la observación de la creación, encontramos de que todos por naturaleza tenemos una teología natural. En este sentido, eso es importante resaltar que ningún ateo nace, sino que se hace ateo por el uso de su razón y de la exigencia de la razón de algo que no lo va a entender por la razón, sino es por la fe. Pero todos de alguna forma experimentamos lo que Pablo dice en Romanos, que Dios se da a conocer claramente a través de las cosas creadas. Por eso es que entre todas las cosas la ira de Dios se enciende porque niegan al Creador, rechazan al Creador y terminan buscando la creación misma.
Pero ¿cuál es la falencia o la carencia o la limitación de la teología natural? Que no está allí la expresión de la redención, no está allí la expresión del plan de salvación. La teología natural lo que nos hace a nosotros es tener una experiencia mística. Todos los seres humanos tienen una experiencia mística que desarrolla la creatividad. Por eso ustedes van a ver que en el mundo y a través de la historia de la humanidad han habido distintos tipos de creencias en cuanto a las cosas creadas. Hay quienes adoran al sol, hay quienes adoran a la luna, al volcán, a la Pachamama, a la tierra, al mar, a las aves, a los animales. Y esto lo que hace justamente es la ausencia del conocimiento de Dios y de no ver la obra creadora de Dios en su necesidad de una divinidad para la adoración. La experiencia se transforma en un ejercicio subjetivo y místico en la cual la razón empieza a elaborar su creatividad y para poner su fe en algo que seguramente eh, no va a tener el efecto que produce la palabra de Dios. Entonces, si la palabra teología es el estudio de Dios, nosotros podemos entender que la primera experiencia que todos los seres humanos tenemos es una teología natural, porque naturalmente, valga la redundancia, observamos la creación, disfrutamos de la creación, nos maravillamos, nos sorprendemos, pero es insuficiente para la salvación. Pero seguidamente tenemos lo que es la teología exegética. ¿Qué es la teología exegética? Es la doctrina que se extrae desde un pasaje bíblico específico. O sea, yo tomo un texto bíblico y estudio sobre él y entonces yo puedo hacer una exégesis. La palabra exégesis es extraer un concepto, es extraer un significado, extraer una enseñanza. La palabra exégesis es todo lo contrario, es yo meter una idea, meter dentro del texto un pensamiento, un concepto, cosa que sería totalmente errado. Pero la teología exegética es lo que por lo general todos nosotros cuando leemos la Biblia, cuando estamos leyendo un texto, cuando estamos leyendo alguna parte de la escritura, tratamos de interpretar y extraer una enseñanza. Y si el argumento es concreto, la doctrina se hace claramente mucho más fuerte desde un pasaje bíblico. Esa es la teología exegética. Ahora bien, la tercera expresión de la teología, entre muchas que hay, pero yo solamente voy a hacer referencia a estas 7, la tercera expresión de la teología es la teología bíblica, en la cual se extrae la doctrina basado en un libro de la Biblia, ¿sí? O tal vez en el autor de un libro o una serie de libros. Por ejemplo, el apóstol Pablo, sus cartas, o el apóstol Juan o el apóstol Pedro, o podemos ver en el Antiguo Testamento el énfasis que se da de algún autor, de algún libro o de un libro completo. Esto nos ayuda a nosotros tener o sumergirnos más en la doctrina y esto en este caso se llama teología bíblica, la cual nosotros podemos extraer las doctrinas y la enseñanza que emana desde un libro o desde el autor inspirado por Dios. La cuarta expresión es la teología sistemática, que claramente lo que nosotros podemos ver es que esa doctrina que nosotros estamos estudiando, que nosotros estamos investigando, esa doctrina tiene como resultado la examinación ya no de un texto, ya no de un libro, sino a través de toda la Biblia que habla de ese tema. Esa es la teología sistemática. Ustedes sabrán que nosotros no tenemos la Biblia ordenada por temas doctrinales. Nosotros pareciera ser como que tenemos que buscar la forma de encontrar esa doctrina en toda la escritura y poder ordenarla por temas. Esa es la doctrina o la teología sistemática, que por cierto es muy recomendable también poder conocer la gran variedad de doctrinas que expresa la palabra de Dios a través de la doctrina de la teología sistemática. También tenemos nosotros como quinto punto a la teología histórica. ¿Por qué es importante la historia? Una iglesia que está divorciada de la historia tiende a desaparecer o volcarse y terminar siendo tal vez una secta. ¿Por qué? Porque no se identifica como en el eslabón histórico de una cadena de sucesos que la iglesia que Jesucristo ha establecido desde Jerusalén
tiene la misma esencia porque nos guía la palabra del Señor, nos guía el Espíritu Santo y obviamente la identidad como cristiano. Entonces, la teología histórica lo que hace es afirmar las doctrinas que la palabra enseña a través de cómo repercutió en la historia a través de todos los tiempos de la iglesia, desde los padres de la fe, desde los fundadores de la iglesia o los fundamentos establecidos por los apóstoles, pero también ha habido concilios, sínodos, distintos tipos de reformadores o teólogos que han marcado hitos en la historia de la iglesia cristiana y cómo a través de estos concilios, a través de estas evaluaciones, podían ellos también refutar las herejías y descalificarla y afirmar conceptos que eran muy importantes, la cual hoy nosotros podemos gozar y disfrutar del testimonio de ese trabajo. Entonces es muy importante entender cuál es el impacto de la teología histórica. La teología pastoral es tal vez aplicado a nuestra práctica y principios teológicos, tanto en la vida espiritual de la iglesia como en la misión de la iglesia. Por ejemplo, usted va a encontrar temas que la iglesia necesita tener una posición firme y tomada de acuerdo a los estudios de la doctrina bíblica, con respecto al aborto, respecto a la homosexualidad, respecto a la eutanasia, a la muerte. ¿Cuántos temas que son hoy actuales en la cual esto se llama teología pastoral? Cada vez que nosotros estamos viendo qué es lo que la palabra nos dice que debemos tener como identidad, como posición, eso se llama teología pastoral. Y por último, lo que nosotros vemos acá, que la teología dogmática es la aplicación de las doctrinas en el carácter o en la identidad de una denominación. Ustedes van a encontrar que después de la reforma de Martín Lutero, en 1517, encontramos que han habido un desprendimiento dentro de las iglesias protestantes y se han conocido muchas denominaciones. Y tal vez hay acuerdos o hay diferencias en las prácticas o en el carácter que definen a estas denominaciones. Tal vez como para dar el ejemplo mucho más claro en cuanto a esto, voy a ser más práctico dando un ejemplo de, por ejemplo, de estas 7 características de la teología que acabo de mencionar. ¿Y por qué quiero llegar a la necesidad de estudiar, a la necesidad de prepararse, a la necesidad de perderle el temor? Porque a veces somos capaces de estudiar cuántas cosas y que son importantes para nuestra vida, pero a la palabra de Dios es como que no la entiendo, mejor la dejo así, o voy a esperar que otro me explique las cosas, cuando nosotros tenemos que desarrollar lo que espiritualmente hemos poseído y hemos recibido por gracia, que es la guianza del Espíritu Santo. Nunca nos olvidemos que Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese no vendría el Espíritu Santo, el Consolador, el que los va a guiar, el que le va a convencer, el que le va a recordar las palabras que yo les he enseñado. Así que como verá, el Señor Jesús está mucho más interesado en que nosotros conozcamos y aprendamos más de Él, del reino, del Padre, de la salvación que nos ha dado, que decir, no, yo no necesito estudiar, no quiero estudiar o tengo miedo que me apague la vida espiritual porque demasiada letra va a hacerme daño. No, mis hermanos, no hay nada mejor que conocer al autor de tamaña salvación que hemos recibido. Entonces, como para dar un ejemplo, supongamos que yo quiero estudiar acerca del Espíritu Santo. Si voy a la teología natural, en la teología natural no está la exposición de la palabra, sino de las cosas que veo, es muy probable de que yo simplemente saque conjeturas especulativas acerca de una idea de qué puede ser el Espíritu Santo. Tristemente, muchas personas, incluso del mundo evangélico, incluso pastores y predicadores, que no abrazan las doctrinas y la palabra del Señor como el resultado de una teología sana, saludable, muchas personas terminan errando, equivocando. Y cuando yo tengo una expresión que no es bíblica, lo que estamos haciendo es filosofía, estamos filosofando, estamos hablando de conceptos de observación o de experiencias místicas y no algo que proviene de la palabra. Entonces no vamos a encontrar una definición
del Espíritu Santo en una teología natural. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen esta experiencia. Pero si nosotros vamos a ver y queremos estudiar del Espíritu Santo, por ejemplo, si yo voy a ir al Evangelio según San Juan, desde el capítulo 14, que habla de la promesa del Espíritu Santo, y del capítulo 16, en la cual está hablando de la obra del Espíritu Santo y la venida del Espíritu Santo y la tarea que hará, ¿qué estoy haciendo allí? Estoy haciendo o aplicando teología exegética. ¿Por qué? Porque estoy viendo un pasaje de la Escritura, en este caso el capítulo 14 y 16 de Juan. Estoy haciendo teología exegética. Ahora, si me gustó, me impactó lo que Juan transmite y digo, quiero conocer más acerca de la doctrina del Espíritu Santo, ahora yo voy a ver qué dice todo el Evangelio de Juan, e incluso qué dice Juan como el autor de su Evangelio y de sus cartas. Y ustedes van a ver que cuando yo me pongo a ver qué dice todo el Evangelio de Juan y qué dice primera, segunda y tercera de Juan, ahora ya no estoy haciendo teología exegética, ahora estoy haciendo teología bíblica. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ya estoy tomando un libro completo o estoy tomando el pensamiento de un autor de todos esos conjuntos de libros en la cual me transmite a mí una enseñanza mucho más clara. Y claro que me voy a entusiasmar. Ya no solamente tengo teología exegética, sino que también ahora tengo teología bíblica. ¿Por qué? Porque estoy extrayendo esto, pero quiero saber más, quiero conocer más. Entonces ahora empiezo a ver todo lo que dice del Espíritu Santo y voy a encontrar desde Génesis capítulo 1, cuando dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y lo podemos ver hasta Apocalipsis. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo qué cosa, hermano? Teología sistemática. ¿Por qué? Porque estoy viendo esta doctrina a través de todo lo que la Biblia habla sobre ese tema. Entonces, acá ya tengo una experiencia mayor, una comprensión mayor. ¿Por qué? Porque el tema doctrinal que estoy estudiando se está haciendo más grande. Ahora, en la aplicación yo tengo que ver qué pasó con esta doctrina del Espíritu Santo a través de la historia de la iglesia. Entonces yo voy a ver cómo trató la iglesia temprana, la iglesia que recién comenzaba acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, el líder de la iglesia naciente en Jerusalén no fue ni Pedro, no fueron los apóstoles, no fue Pablo, no fueron ninguno de ellos, fue el Espíritu Santo. Si ustedes se ponen a ver, es el Espíritu Santo el que decía, por ejemplo, Pedro dijo, ¿por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? O por qué el Espíritu Santo decía, apárteme a Saulo y a Bernabé. ¿Por qué el Espíritu Santo decía a Pablo a dónde tenía que ir y a dónde no tenía que ir? El Espíritu Santo es claramente visible en la iglesia temprana, en la iglesia naciente allí en Jerusalén, pero después cómo repercute. Y podemos empezar a ver en la historia los concilios, los tratados, las distintas sínodos, las distintas formas y encuentros que tenían los obispos en aquel momento para tocar este tema. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy haciendo teología histórica. Entonces, ¿cómo ya tengo un argumento bíblico panorámico, exegético, sistemático y ahora histórico, ahora yo miro a la iglesia y digo, bueno, ¿cómo vamos a aplicar la doctrina del Espíritu Santo en la iglesia? Porque tal vez algunos tienen el concepto de que el Espíritu Santo es simplemente un cuadrito de una paloma blanca pegada en la pared, ¿no? Otros mejor van como un péndulo, a una exageración de una tarea muy extraña en la cual uno dice, wow, eso es el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es la relación de la aplicación de lo que acabo de estudiar con la práctica de la iglesia? Bueno, yo ya tengo el concepto y entonces empezamos a discernir y empezamos a aplicar los criterios que tengan razón y que tengan coherencia bíblica en la cual estos aspectos teológicos empiezan a darle visibilidad a la iglesia y que termina claramente diciendo, bueno, vamos a hacer entonces una confesión, un acuerdo entre toda la iglesia y entre todas las iglesias plantadas por la iglesia madre, de que en la obra del Espíritu Santo o el tratado de esta doctrina vamos a hacerlo creyendo por convicción de que es de esta forma. ¿Qué estamos haciendo allí? Una teología
dogmática. No sé si ustedes pueden ver, hermanos, que este tipo de aplicación en verdad empieza a hacerse mucho más clara, empieza a hacerse mucho más aplicativa y decimos, wow, qué importante que es esto. Eso nos ayuda a todos, pero usted verá que el problema es que nosotros nos pongamos de acuerdo, porque tenemos un criterio demasiado variado en cuanto a esto, en el sentido de cómo hacemos para que las iglesias puedan tener un criterio general en cuanto a esto. Bueno, ahí está justamente la necesidad de empezar a ver por qué necesitamos una teología reformada. ¿Por qué? Porque la teología reformada, así como dije en la definición, es una ciencia. Me gustó cómo lo expresa el doctor R.C. Sproul en cuanto a esto, es claramente que esta ciencia del cristianismo está específicamente centrada en la soberanía de Dios. ¿Por qué cuando nosotros empezamos a estudiar y aplicamos estos tipos de teología, ya sea exegética, bíblica, sistemática, histórica, pastoral y aún dogmática, empezamos a darnos cuenta de que algo está faltando en el estudio de nuestra teología? Y empezamos a encontrar y empezamos a darnos cuenta de que después justamente de la reforma protestante, que lo que nosotros vemos que peyorativamente se llama protestante, dicho por la Iglesia Romana, hacia los que salieron de allí, en realidad lo que estamos viendo es la necesidad de un recobro, una necesidad de volver a la fuente escritural de la palabra del Señor. Por eso es que ustedes seguramente ya han tenido experiencia de estudiar, de leer o incluso ver películas acerca de Martín Lutero, que Dios iluminó sobre esa parte. No era perfecto en todo lo que Martín Lutero decía, pero sobre esta parte era muy importante verla. ¿Por qué? Porque esto es una secuencia de cosas que Dios iba haciendo, y esto podemos hablar desde los primeros siglos de la iglesia. Incluso San Agustín de Hipona, y podemos ver muchos reformadores que anteriormente a Martín Lutero habían tenido un protagonismo inspirado por el Señor, la cual nosotros podemos decir lo que se habla. En el caso de decir la centralidad de la soberanía de Dios, no fue un invento ni de Lutero, ni de Erasmo, perdón, ni de Hus, ni de Agustín. No, esto es algo bíblico. El apóstol Pablo, la escritura habla de la soberanía de Dios. Toda la palabra está mostrando que Dios es soberano sobre toda la creación y sobre la salvación. Por eso es que es importante ver que la base en la Biblia de esta autoridad se respalda en la sola escritura, en la palabra de Dios como la verdad suprema, y que enfatiza claramente lo que hoy nosotros podemos abrazar o creer o en ese sentido descansar, es justamente en las doctrinas de la redención o de la salvación, donde se aplica claramente como la justificación por la fe, que es lo que Martín Lutero dice: cuando entendí esto, es como que se me abrieron las puertas del paraíso. La gracia soberana de Dios. ¿Y por qué puse los 5 puntos del calvinismo tulip, entre comillas? Es porque seguramente ya se ha escuchado esto, ya se ha propagado. Entonces a veces decir, ustedes son calvinistas. Yo prefiero no llamarme calvinista, yo prefiero llamarme paulista. ¿Por qué? Porque son las evidencias de que el apóstol Pablo ha estado levantando a través de sus cartas, de sus escritos, los conceptos doctrinales que tanto Calvino como todos los distintos reformadores han abrazado. Mientras vamos desarrollando estas clases en esta materia, vamos a ir viendo los contrastes que hay entre otros pensamientos y vamos a entender cuál es la necesidad de conocer lo que es la doctrina, perdón, la teología reformada. Y el acróstico tulip o tulipán, como se lo conoce, es tal vez hecho o basado en los 5 puntos de esta doctrina de la gracia, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el hecho y con el suceso histórico en cuanto a esto? Necesitamos nosotros tener bien en claro, hermanos, de que a veces nosotros, al estar tal vez divorciado de la historia o tal vez sumergido en un desconocimiento, tal vez, no podemos entender por qué se ha
aceptado el cambio de la teología por la religión. Y esto es muy importante. Ustedes sabrán que las primeras universidades en el mundo establecidas nacieron en Europa más o menos alrededor del siglo XI y siglo XII, como algunas universidades conocidas como la de Bolonia en 1088 en Italia, o como tal vez la Universidad de Oxford en Inglaterra en el siglo XIX, perdón, el siglo XI, que fue en el año 1096. Estas distintas universidades, como la Universidad de París, que alrededor del 1150 fue creada, las características que predominaban eran que las enseñanzas principales en estas universidades principalmente era, primeramente, teología, luego derecho, medicina y filosofía. Por eso es que a la teología se le llama la madre de las ciencias. La teología es conocida como la madre de las ciencias, porque eran instituciones autónomas con estatutos propios y lo que cada una de este tipo de universidades querían hacer justamente era llevar al conocimiento de lo que consideraban como algo supremo, que era Dios. Entonces, es importante comenzar a separar y a discriminar y a diferenciar que existe una clara diferencia entre lo que es una teología y una religión. La teología reformada es una teología. La teología reformada no es una religión. Y hay claramente diferencia en la cual sería saludable entenderlo. Yo me acuerdo cuando era niño, y seguramente casi la mayoría de ustedes cuando fuimos desde la escuela primaria, no sé si ahora seguirá existiendo, pero estaba la materia religión, la cual de una forma u otra se enseñaba a través de la Biblia algunos conceptos más bien morales en cuanto a la base de la religión. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros es que nunca la teología hubiera causado el impacto que causaba la religión por la aceptación de que ha cambiado el mundo, ha cambiado el concepto. ¿Por qué? Porque es importante entender que el estudio de la teología, al ser suplantado por el estudio de la religión, en el mundo académico ha traído como resultado lo que hasta el día de hoy se ve, incluso en el campo evangélico, en el mundo cristiano y aún dentro de las iglesias cristianas, que han perdido el conocimiento de Dios. Han perdido o han creído una forma de relacionarse con Dios desde la perspectiva de la religión, pero no desde el uso concreto de la teología. ¿Por qué? Porque hay hay un hambre tan grande, hay una necesidad tan grande de que el creyente vuelva a la escritura con naturalidad, con confianza, que pueda extraer en el estudio personal lo que habla de Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es que cada vez que nosotros vamos a la escritura a ver qué Dios tiene para darme, qué Dios tiene para decirme, qué problema Dios puede resolverme, yo estoy yendo con un enfoque de religión y no con un enfoque de teología. Porque Jesús dijo claramente, toda la escritura da testimonio de mí, dijo Jesús. Y cuando yo voy a buscar algo para mí, yo no estoy haciendo teología, estoy haciendo antropología, que mi mentalidad, mi idea, la centralidad está en el hombre y no en Dios. Y las cosas no solucionan siendo yo mi propio redentor, sino es ver que toda mi incapacidad, toda mi limitación y todo lo que yo no puedo hacer por mi naturaleza caída, Dios ha provisto del hombre perfecto, el cual en él está la esperanza de redención. Por eso, mis hermanos, que este cambio sutil fue hecho para que el público común pueda adaptarse y recibir más que nada la religión y no tanto la teología, porque la religión y la teología para el mundo académico y para el hombre común era lo mismo. Por eso es que uno estudia religión es pensar que estoy estudiando a Dios, pero no es así.
lo que nosotros tenemos que ver que hasta en el mundo académico, hasta las facultades han dejado de enseñar teología y han pasado a usar justamente la terminología religión. ¿Por qué? Porque el cambio fue altamente aceptado sin ningún tipo de inconveniente. Y ustedes ven en el bosquejo que yo he resaltado con letra roja que la religión sin teología es filosofía. Por eso es que muchas personas abrazan más una filosofía religiosa que una verdad bíblica en la cual puede transformar. Y esto es un llamado, y esto es una necesidad, hermanos, que nosotros podamos plantar bandera en este tiempo donde la batalla como nunca se está dando de los valores morales, éticos, espirituales, debido al relativismo, debido a que no hay absoluto, que todas las cosas uno construye su propia credibilidad o su propia idea o lo que quiere pensar, la iglesia ha sido llamada como baluarte de la verdad, defender la verdad. Y mi intención a través de esta materia es provocar el apetito y la necesidad de que usted no solamente estudie para conocer, sino también desarrolle la afirmación de ese concepto como Esdras lo expresa en su palabra, que dice que Esdras propuso su corazón para inquirir la ley de Dios, la palabra de Dios, para aplicarla en su vida, pero también para enseñarla a otros. El concepto que usted aprende se afirma cuando lo enseña. Y cuando nosotros entendemos la diferencia entre religión y entre teología, se le abre la cabeza y va a entender otra cosa. Por eso la pregunta triste es, ¿cuántos púlpitos hoy solamente hay filosofía y no predicadores bíblicos? Mucha filosofía, distinto tipo de énfasis que hace que el hombre se sienta bien, pero esto es como un estanque que está roto, como una cisterna que no retiene el agua. Entonces, es sumamente importante, hermanos, sumamente importante entender que existe una profunda diferencia entre el estudio de la teología y el estudio de la religión. Necesitamos primeramente evaluarnos. Yo conozco de Cristo, conozco de Dios, conozco de mi redención, conozco de mi justificación, de mi esperanza de gloria, estudiando una religión o estudiando teología. Si este estudio te ayuda a entender de que tu fe ha estado afirmada en conceptos de una religión, y te crea el Señor el apetito de ir a su palabra para confirmar conceptos que Él te estaba mostrando, entonces te aseguro, hermano, que tu vida será fructífera y podrás ver la necesidad de que otros también lo vean así. Porque ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la profunda diferencia? El estudio de la religión es mayormente el estudio de cierto tipo de conducta humana, ya sea bajo la rúbrica de la antropología o de la sociología o de la psicología. Por eso es que la religión es antropocéntrica. Vuelvo a repetir el concepto. El estudio de la religión es mayormente el estudio de cierto tipo de conducta humana, ya sea bajo la rúbrica de la antropología, de la sociología o la psicología. La religión es antropocéntrica. Entonces, cada vez que nosotros podemos ver que hay insinuación de utilizar la palabra, las escrituras, para que yo pueda afectar mi conducta humana, y a través del empoderamiento de yo como un ser humano, que puedo ser triunfante, exitoso, ganador, si yo puedo sobresalir en la sociedad, si puedo yo tener un círculo de credibilidad por mis logros, por mis méritos, pues déjeme decirle que lo que estoy aplicando es estudio de religión, o sea, estoy recibiendo permanentemente una instrucción antropocéntrica. Sin embargo, el estudio de la teología es como hemos definido al principio, es el estudio de Dios en cuanto a su esencia, su carácter, a sus atributos, a sus perfecciones, a sus dichos, a sus hechos, todo lo que la Biblia nos revela de él. Por eso es que la teología es teocéntrica.
Entonces hay una marcada diferencia. Así que si al fin de cuentas esta diferencia es tan clara y muy marcada, que la diferencia entre religión y teología no es la diferencia o es la misma diferencia que tenemos que nosotros entender entre Dios y el hombre. Es una diferencia para nada pequeña, es demasiado abismal la diferencia. Por eso es que si yo busco de la Biblia para traer bienestar temporal, éxito, identidad y cuántas cosas para mí, para el hombre, pero no estoy incluyendo a Cristo en mi vida, no está siendo Cristo exaltado, no está siendo Cristo el tesoro mayor en el cual yo amo y me entrego por gratitud, entonces es muy probable de que mi posición esté siendo religión y no teología. Entonces, la materia de estudio de la teología es propiamente Dios. ¿Cuál es la materia principal? ¿Cuál es la materia prima de la teología? Pues Dios se ha dado a conocer. Dios dice, vengan, conózcanme, vean cómo soy, sus atributos, sus perfecciones. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, Dios es amor, muchos dicen amén, pero cuando hablamos de que la ira de Dios se manifiesta, muchos dicen, no, 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 hermano, pero ¿cómo? Si Dios es amor, no puede tener ira. Y su palabra muestra que Dios se da a conocer a través también de la ira, de un celo santo. Lo que nosotros tenemos que entender que eso no está impregnado de pecado como nuestra ira. Es una ira santa, es una ira justa. Y justamente porque Dios ama, también se enoja y se aira por causa del amor. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es que la materia de estudio de la teología es propiamente Dios, pero la materia del estudio de la religión es el hombre. Y como nosotros, todos los seres humanos, ¿quién no tiene una necesidad? ¿Quién no tiene el deseo de satisfacción, el deseo de realización, el deseo de confort, el deseo de crecimiento, de ser feliz? Principal motivo del hombre que busca ser feliz, de tener paz, y al no buscar en Dios, en su teología, en su esencia, en sus obras, en sus dichos, en su palabra, y pongo mi esperanza en qué voy a recibir, a ver si puedo mejorar, entonces es cuando te das cuenta de que el enfoque ha sido equivocado. Así que la pregunta que surge es, ¿acaso el estudio de la teología no implica el estudio de lo que los humanos dicen acerca de Dios? La respuesta es sí, pero podríamos decir en forma parcial. ¿Por qué? Porque estudiamos teología de maneras claras y variadas, lo he mencionado en estos 7 puntos de teología que se puede estudiar, pero para nosotros especialmente es vital que nosotros podamos ir a la escritura. ¿Por qué? Porque Dios no se va a dar a conocer por WhatsApp ni por redes sociales, Dios no se va a dar a conocer por una película en Vía Crucis, no se va a dar a conocer por otra cosa. Dios se reveló, se dio a conocer a través de las escrituras. Entonces, si yo necesito conocer a Dios, de Él, estudiar, deleitarme, satisfacerme y glorificar su obra, el estudio de la escritura es principalmente la forma de la teología que nosotros tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque históricamente la Biblia fue recibida por la iglesia como el depósito normativo de la revelación divina. Por eso es que no hay ningún cristiano, o por lo menos un cristiano verdadero evangélico en el mundo, que no esté de acuerdo con las 5 solas. Me ha tocado hablar con pastores que me han pedido consejo y mentoría sobre cómo podemos hacer para que la iglesia transicione de una iglesia tradicional a una iglesia bíblica y reformada. Me gustaría a mí poder enseñar todo lo que son las doctrinas de la gracia. Entonces yo le dije, pastor, espere, aguarde, no se apresure. Es importante entender que para todas las cosas hay transición y es necesario ser paciente porque el crecimiento lo da Dios, porque la obra del Espíritu Santo es eficaz
Nosotros solamente somos colaboradores. Pero si nosotros entendemos, hay un diseño aún desde Génesis, que cuando dice Génesis 1:14 que Dios creó las grandes lumbreras para que sirvan para estación, para los días y los años. Y ahí en nosotros vemos un diseño, vemos 4 estaciones que todos nosotros las conocemos. Hay 2 estaciones bien definidas y 2 estaciones de transición. Acá en Argentina estamos pasando nosotros, o por lo menos en esta parte del hemisferio, la estación definida del verano. Y tal vez algunos de ustedes están pasando la estación definida del invierno. Ahora, ¿se imagina usted si tenemos que pasar del verano con casi 42, 48 grados en algunos sectores a un 0% grados de invierno de una forma brusca? Pues no habría nadie quien pueda resistir. Entonces, en el diseño de la creación, Dios mismo ha puesto 2 estaciones definidas y 2 estaciones de transición. ¿Qué hace el otoño y qué hace la primavera? Nos va aclimatando progresivamente, transicionalmente a una estación definida para que no sea un cambio brusco. Entonces, en ese diseño nosotros también podemos ver cómo Dios va llevándonos a través del estudio de la palabra a hacer los cambios transicionalmente en forma eh, clara, concreta, pero en el tiempo de Dios. Entonces, si nosotros queremos hablar de teología reformada y queremos ir directamente a los 5 puntos de la gracia, vamos a hacer un lío. Entonces es importante comenzar por algo que todos los cristianos evangélicos verdaderos en el mundo están de acuerdo. Son las 5 solas. Las 5 solas que son los pilares de la reforma. Porque no hay un cristiano evangélico que no acepte solo la escritura. Cree en la palabra. Está convencido de que la palabra es inspirada por Dios y es la revelación normativa de lo que nosotros necesitamos tener. Todo cristiano evangélico tiene una palabra, tiene una Biblia, cree en ella, bien o mal, hace buena exégesis o no, pero no tiene problema en eso. Sola gracia. Todo evangélico sabe que por la gracia somos salvos. Algunos pueden tener tal vez menos concepto o menos experiencia de conocer qué es la gracia. Sola fide, solo por la fe. Otro concepto de que todos los cristianos dicen, creemos, amén, es verdad. Solo Cristo, sabemos que no hay otro mediador, Jesucristo es el único. Y soli Deo gloria, todo es para la gloria de Dios. O sea que no hay inconveniente en estos 5 puntos de las 5 solas. Entonces, la mejor forma es transicionar así para que luego empecemos a desglosar cada una de ellas hasta poder llegar a la profundidad de la teología reformada. Entonces, si se considera a Dios mismo como el autor de la escritura, entonces lo que nosotros podemos entender que nos referimos a la Biblia como el Verbum Deis o como palabra de Dios o también como el Vox Deis, que es la voz de Dios. Y la Biblia es considerada como el producto de la autorrevelación divina. ¿Usted quiere que Dios le hable? Vaya a la palabra. ¿Quiere audible? Lea en voz alta. Porque Dios habla, Dios expresó allí y todo lo que quiso expresar está en ese canon. No necesita más hablar afuera de las escrituras. Pedro dice, esta es la palabra profética más segura, la escritura. Entonces, no es el resultado de una investigación empírica humana, sino que llega por revelación sobrenatural. El Espíritu Santo está obrando cuando estamos leyendo y nos acomoda lo espiritual. Por eso, hermanos, es importante que entender que esta forma de conocer teología a través de la escritura nos lleva a nosotros a ver claramente que esta revelación, esta voz de Dios, esta manera que Dios obra en nosotros, nos lleva a poder ver la verdad revelada. Por eso Pablo decía en Romanos 1:1, apartado para anunciar el evangelio de Dios, la procedencia es de Dios, no era de él. Pablo dice, yo no recibí el evangelio de ningún humano, sino por revelación directamente de Jesucristo. Así que si Dios es el autor último de la Biblia, entonces, hermano, podemos hablar de revelación bíblica como teología bíblica. Así que si el hombre fuera el autor de la palabra, entonces no estaríamos hablando de teología,
sino Dios es el autor. También, como hice mención, el estudio de la historia. Voy a ir más rápido porque estoy comiendo mucho tiempo, pero espero estar siendo claro. De otra manera, la escritura nos ayuda a entender, pero el estudio de la historia es una manera también claramente de poder estudiar teología. ¿Por qué? Porque nos lleva a la perspectiva histórica. La teología histórica es el estudio de lo que las personas que no son agentes inspirados claramente, naturalmente, sino que proviene de Dios, enseñados por el Señor, llevados por esa revelación, pero nosotros podemos ver que han sido personas que han marcado hitos históricos. Esos concilios, los credos que nosotros podemos tener, llamadas también las confesiones de fe, que nosotros hoy podemos conocerlas y abrazarlas, esos escritos teólogos como, por ejemplo, San Agustín, Tomás de Aquino, Martín Lutero, Barth, entre otros que podemos encontrar, se estudian diversas tradiciones teológicas para aprender cómo ha entendido cada corriente el contenido de la teología bíblica. Entonces, la motivación para estudiar la Biblia con el concepto, con la luz histórica, más la palabra del Señor y la obra del Espíritu Santo, lo que hace a nosotros es ayudarnos a comprender mucho más la palabra del Señor y obviamente abrazar esta verdad que va marcando diferencia en nuestras vidas. Ahora, encontramos también el estudio de la naturaleza, que es lo que hice mención en la primera parte, que claramente nosotros podemos ver que existe en esta expresión del estudio de la teología a través de la naturaleza, en buscar pistas del carácter de Dios. A veces se utiliza mucho el defender de los ateos diciendo que la ciencia no da crédito de que Dios exista. Sin embargo, la mayoría de los científicos eran teístas. La mayoría de los científicos eran teístas, creían en Dios. Ahora, es importante poder entender esto, que a esto le llamamos teología natural, y la teología natural consiste en la información acerca de Dios que en la observación de la naturaleza. Esa teología es algo que nosotros la adquirimos, nacemos así, pero el resultado de la especulación humana claramente nos lleva a ver que muchos pierden el objetivo y terminan adorando la creación y no a Dios. ¿Por qué? Porque este tipo de teología no tiene la revelación de la redención, del plan de la redención. Por eso es que la teología clásica hace que una clara distinción entre la teología especial y la teología general, que es como se la puede mencionar para poder comprenderla mucho más. Entonces, ambos tipos de revelación se distinguen por los términos especial y general debido a las diferencias en el alcance y el contenido en el público a quien se dirige. Por ejemplo, ya estoy terminando. La revelación especial es llamada así porque entrega información específica acerca de Dios, que no se encuentra en mirar las plantas, en mirar el sol o mirar la misma naturaleza. O sea, es una expresión específica, es una información específica. Esto es como cuando veamos un poquito más adelante, hablando de la gracia, muchos ya conocen, otros mejor están descubriendo y otros van a aprender que hay dos expresiones de la gracia. Está la gracia común y la gracia salvífica, que es la gracia especial. La gracia común es la que Dios hace caer lluvia sobre justos y pecadores. Dios hace que salga el sol y que todo por su gracia funcione. Pero no es salvífica, no salva esa gracia, sino que en su voluntad Dios no consumió a Adán y a Eva en el mismo acto del pecado, sino los cubrió en su vergüenza, en su desnudez, y aún así los protegió, y todo el tiempo la humanidad ha seguido a través de la gracia común existiendo. Y hoy podemos ver que por gracia común tenemos ciencia, medicina, tenemos tecnología, tenemos astronomía, tenemos tantas cosas, pero es gracia común de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre, de las luces, de lo alto. Dios muestra su gracia común, a pesar de que no le dan gracias, que no lo reconocen a Dios. Pero la gracia específica, la gracia salvífica, la gracia especial es la que Dios hace eficazmente la aplicación del llamado para la regeneración. En este caso encontramos exactamente lo mismo. La revelación especial es la información específica de Dios que no se encuentra en la naturaleza.
La naturaleza no nos comunica el plan de la salvación, pero sí la palabra. La Biblia sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Teología. Estudiar la palabra, buscar en la palabra lo que Dios ha revelado en cuanto a esto. Porque aprendemos mucho más los detalles, los pormenores, las cosas que a lo mejor las pasamos por alto a simple vista, pero si podemos empezar a ver, vamos a ver el carácter de Dios, los actos de Dios. ¡Wow! Cómo Dios obraba, cómo Dios mostraba en toda la escritura el fracaso del hombre y la imposibilidad de ser su propio redentor, que apunta y señala a Cristo, el verdadero redentor, el verdadero salvador, el que venía del cielo para darnos a nosotros la solución al gran problema que teníamos del pecado. O sea, la Biblia claramente es considerada la revelación especial porque la información que contiene es desconocida para aquellos que nunca han leído o que quienes nunca se le ha anunciado el mensaje. Por eso es que un cristiano que no lee la Biblia, pregúntese, ¿realmente ha nacido de nuevo? Porque la Biblia es el alimento espiritual para un creyente. Un creyente no puede no leer la palabra. La revelación general es llamada así porque revela verdades generales acerca de Dios y porque su público es universal. Toda persona está expuesta en algún grado a la revelación de la creación. Y la base que nosotros podemos encontrar es lo que Pablo dice justamente en Romanos, capítulo 1, del 18 al 21, cuando claramente Dios habla a través de Pablo diciendo que el hombre es culpable. Fíjense en ustedes, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que de Dios se le conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuál fue el resultado? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y lo que hicieron es cambiar la gloria de Dios por la del hombre. Por eso, mis hermanos, Dios expresa su ira. Dios expresa su ira en esta humanidad. Cuando esto se percibe, Dios se ha mostrado, pero el hombre lo rechaza. Ahí ustedes tienen el esquema rápidamente, el esquema gráfico de las dos teologías. La teología que es la reina de las ciencias, claramente vemos nosotros que el primer esquema, la teología es que Dios está centrada en Dios, Dios es el donde desencadena toda la comprensión y nosotros podemos entender la soteriología, que es la doctrina de salvación, la cristología y también incluye la antropología, donde muestra la creación, la caída y la redención del hombre. Pero en la perspectiva de la teología centrada en el hombre, que es la religión, nosotros vemos que el centro ya no es Dios, sino el hombre, la antropología. Entonces de allí se desprende la sociología, la cultura y la religión como el lugar donde se puede tocar teología, pero no es directamente teología. Entonces, yo tendría que empezar a decir, ¿qué tipo de enseñanza estoy teniendo? ¿Qué tipo de formación espiritual estoy teniendo? ¿Es de religión o de teología? ¿Es teología centrada en Dios o una teología centrada en el hombre? Entonces, mis hermanos, aquí encontramos que la teología y la religión tienen ese contraste y que creo yo que es importante, hermanos, que todos nosotros podamos nutrirnos. Eh, este aspecto del punto 3 lo voy a continuar el próximo lunes porque quiero desarrollar este ejemplo. Por eso que ustedes lo tienen allí para que lo estudien y vayan a leer el texto de Éxodo capítulo 24. Pero vamos a ver este contraste y quiero traer en reflexión, aun si nosotros mismos somos lo que estamos haciendo una teología extraña o estamos participando tal vez de algo que le pasó al pueblo de Israel mientras Moisés estaba allí en el monte recibiendo la instrucción de Dios. Simplemente para anticipar. Fíjense ustedes,
Moisés estaba teniendo una relación directamente con Dios, o sea, teología pura, pero el pueblo estaba teniendo una relación directamente con la religión, la creación de un becerro. Y ese contraste es el nacimiento de una nueva religión centrada en la necesidad del hombre, será probablemente la que nosotros tenemos que decir cuál es mi fe, mi convicción, en qué estoy apoyándome yo. Si lo podemos ver así, mis hermanos, creo que va a ser muy favorable, muy importante que podamos abrazar esta verdad. Vamos a llegar hasta acá porque quiero el otro lunes desarrollar mejor esta parte para que cuando empecemos a hablar de por qué necesitamos estudiar teología reformada, no estoy diciendo cambie de denominación, no, quédese tranquilo. Estoy diciendo veamos la teología desde una manera bíblica en la cual nos cambie el enfoque del hombre a Dios, donde Dios se ha exaltado, donde Cristo se ha exaltado, donde Él se ha reconocido y nosotros digamos, Señor, qué maravilloso es mirar el plan de redención como tú lo expresas para la gloria de tu nombre. Vamos a orar y abrimos unos minutos para algunas preguntas o tal vez algunos comentarios que quieran hacer. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, pero también por tu paciencia para con nosotros. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, tú nunca llegas tarde. Nunca llegas tarde a nuestras vidas. Siempre traes el momento propicio de cuando tú vas a quitarme los vendas, cuando vas a traerme testimonio de tu espíritu, a mi espíritu de la verdad de tu palabra. Y cuántas cosas, Señor, aún me puedes dejar con la inquietud de escudriñar como los de Berea, ir a ver si esto es así lo que estoy escuchando, para que, Señor, no sea algo que una persona me está diciendo, sino Espíritu Santo me está trayendo convicción. Porque, Señor, lo que más anhelamos antes que tú vengas es poder adquirir el conocimiento bíblico. No vamos a poder tener la totalidad del conocimiento de quién eres tú, porque Jesús lo dijo en Juan 17:3, Padre, en esto consiste la eternidad, que te conozcan a ti y a mí. En otras palabras, Señor, tú estabas diciendo que necesitamos una eternidad y aún así podríamos llegar. Pero la verdad bíblica, como tú te muestras, Señor, creo que hemos perdido tantos años, hemos perdido tanto tiempo porque no hemos puesto nosotros mismos en el centro y hemos sido insatisfechos porque nada nos va a satisfacer si Cristo no es nuestro tesoro. Y el resultado de ver a Cristo como el tesoro va a ser el amor que yo puedo desprender de mí diciendo, Señor, es maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra, por la enseñanza que tú nos estás dando. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.